están? Buenas tardes, sean todos muy pero muy bienvenidos a este espacio informativo. Vamos a estar acompañándolos con bastantes noticias que van surgiendo en este día viernes 19 de febrero del año 2021. Uyer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer, Fernanda Chamorro, trabajar contigo. También nos habla a los televidentes aquí en Primera Edición por las pantallas de C9N. Ya empezamos con los datos del tiempo para conocer un poquito cómo se está comportando el clima a lo largo de esta jornada de viernes y también con el pronóstico extendido. Vamos a ver lo que nos dice meteorología con respecto a estos datos, cómo se presenta actualmente. 31 grados de temperatura actual, cielo despejado el que se tiene a estas horas, también la sensación térmica de 31 grados, una humedad bastante baja del 39% hasta el momento, viento este-sureste girando a 7 kilómetros en la hora. Durante esta tarde, temperaturas cálidas a calurosas las que vamos a estar teniendo entre los 29 a 34, que ya se empieza a sentir. Para la noche va bajando levemente la temperatura, de igual manera vamos a tener una noche de viernes cálida. Temperaturas entre los 29 a 23 grados y para la madrugada entre 23 a 19 grados. Se mantiene de esta manera el clima cálido. Vamos a ver también los datos del pronóstico extendido, cómo se va a comportar el tiempo para los próximos días. Vemos que para mañana sábado nuevamente se pronostica una jornada cálida a calurosa. Arranca de manera bastante agradable con 19 grados de mínima, 35 de máxima, cielo parcialmente nublado y vientos variables. Para el domingo hablamos de una mínima de 21, máxima de 36, cálido a muy caluroso, el que se va a estar teniendo el día domingo en sí. Y el lunes, para arrancar la siguiente semana laboral, vemos cómo va subiendo mucho más la temperatura. Arrancamos con 23 grados de mínima y 37 grados de máxima. Para el lunes, un cielo parcialmente nublado, el que se va a estar presentando. Y ojo porque después ya cambia un poco más el panorama. Para el martes, 24 grados de mínima, se pronostica una máxima de 36 grados y la posibilidad de algunas lluvias dispersas. Así se va a estar comportando el tiempo. Esta es la primera información que ya te brindamos en este espacio. A continuación les vamos a contar cuál es la cotización de las principales monedas aquí en nuestro país. Vamos a compartir con ustedes la placa. Por ejemplo, el dólar a la compra está a 6.520 guaraníes y a la venta a 6.650. El euro a la compra está a 7.000 guaraníes y a la venta a 7.900, en tanto que el peso argentino está a la compra bastante bajo, 45 guaraníes, y a la venta a 55 guaraníes, en tanto que el real a la compra cotiza a 1.180 guaraníes y la venta es cotizada a 1.280 guaraníes. Tomamos varias testificales a la familia de la víctima, como así también a los vecinos. ¿Dónde presentó heridas la mujer? En diferentes partes del cuerpo, ¿verdad? ¿Se puede decir que luchó también? Entonces? Podría ser. Y nosotros tenemos que esclarecer lo acontecido. Todos son objeto de investigación. Nosotros tenemos la responsabilidad de esclarecer el hecho. Hay una persona fallecida. Y hablemos de esta situación que en los últimos días ya se estuvo sintiendo con mucha más facilidad y con mucha más tensión, Juan Carlos y televidentes, esta constante contienda en los penales de nuestro país entre Clan Rotela y el Primer Comando Capital. Exactamente, Fernanda, pero hay que saber cuándo comienza esta rivalidad. Nuestra compañera Blanca López hizo una cronología desde el comienzo de la disputa entre estos dos grupos peligrosos que hoy pelean por tener el poder y el control del tráfico de droga en la cárcel y en las cárceles de nuestro país. En el 2011, Armando Javier Rotela ya se había establecido en el Bañado Sur, Bañado Norte, Cordillera, Paraguarí, como el zar del microtráfico. El estar en el régimen penitenciario solo le amplió el mercado para vender su droga. La fuga cinematográfica del penal de Misiones demostró su poder económico, aunque fue recapturado en el 2016. Ya él mismo manejaba una red de distribución de crack, marihuana y cocaína, tanto fuera como dentro de las penitenciarías. Pero todo se complicó para el zar tras la emisión de un salve u orden
orden del PCC del 10 de febrero del 2013, donde según la escritora brasileña Camila Nunes, que estudia esta facción criminal, se había prohibido la venta de crack en las penitenciarías. Así se inicia la lucha entre esta facción y el clan Rotela. Las muertes en las penitenciarías de Tacumbú en lo que va del año tendrían relación con esta guerra, los del PCC intentando exterminar a los vendedores de crack. De esta lucha, las autoridades penitenciarias y de inteligencia del Ministerio de Justicia tenían conocimiento, pues tras el motín de Concepción ya era claro, los miembros del PCC abiertamente le declararon la guerra a Armando Javier Rotela. Clã Rotela tá com nós doido. Todo três passa nada. Tá ligado? Y mientras se sucedían más muertes de los internos no esclarecidas o pasadas como una riña, el PCC y su sistema organizativo fue sumando adeptos en las penitenciarías del país, pasando revista a diario de los miembros, inclusive en la penitenciaría del Buen Pastor. Estos 4 mensajes de WhatsApp son un ejemplo de la forma en que operan, con lo que se confirma la presencia de 8 mujeres del PCC en ese penal y con intención de bautizarse una buena cantidad. Estos mensajes demuestran que ellos se encargan de cada detalle de las necesidades de los presidios. De esta misma forma, también organizaron motines en distintas penitenciarías del país, algunas no socializadas o minimizadas. La venta de drogas sería una de las razones de las agresiones del PCC al clan Rotela, y no se descartan más hechos de violencia, pues el negocio de la venta en las penitenciarías es rentable y ya ha costado la vida a guardias penitenciarios. La reacción de las víctimas de esa facción con miembros de nuestro país podría generar más violencia con réplicas en otros presidios donde están miembros del PCC y bautizados o quienes esperan su bautismo de sangre. Con 9 minutos es momento de establecer este contacto en vivo con nuestro compañero Joel López hasta el este de nuestro país. Nuevamente la inseguridad en esa zona. Joel, ¿qué tal? Fernanda, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos a Juan y a todos los televidentes. Justamente nos encontramos frente a este local afectado. 3 desconocidos fuertemente armados a bordo de motocicletas llegaron hasta este lugar, ya intimidaron a los funcionarios, se apoderaron de aparatos celulares de alta gama, de la recaudación de la semana aproximadamente, y también se habla de mucha violencia el actuar de estos delincuentes. La Policía Nacional se encuentra dentro de este local, las cámaras podrían haber sido también o de repente podrían haber captado este atraco al momento de la llegada de los marginales. Incluso la policía está tras las pistas de los posibles autores de este hecho, porque posteriormente fueron perseguidos por agentes del grupo Lince. El trabajo a esta hora, por lo menos los primeros datos que tenemos, fue que de una u otra forma los delincuentes realizaron algunos disparos intimidatorios en el interior de este local para apoderarse de la importante suma de dinero y también los aparatos celulares de alta gama. Estamos aguardando tener ya el reporte oficial de la Policía Nacional, pero ustedes pueden ver a plena luz del día y justamente también el movimiento en el mercado de Ciudad del Este, prácticamente donde la circulación es masiva, y a esta hora esto acaba de ocurrir. Atentos a los datos que van a ir surgiendo con el correr de las horas. Realmente la delincuencia no tiene día libre, y tampoco en el este del país. Vemos también, por supuesto, en plena luz del día, decía el compañero justamente, y no hay paz para los comerciantes. Joel, entonces en la zona hay cámaras de circuito cerrado, me imagino, que van a servir de mucho para la policía. Bueno, estamos observando varias cámaras de circuito cerrado, incluso también tenemos otros locales aledaños a este lugar, donde de una u otra forma se puede facilitar la identificación de los delincuentes. La policía ya se encuentra abocada también para poder identificar a los autores de este atraco que de una u otra forma ocurría aproximadamente hace media hora. Los delincuentes no simularon ser clientes, sino directamente ya con mucha violencia irrumpieron el local, redujeron a funcionarios y ya se alzaron con la recaudación y también los aparatos celulares de alta gama. Se habla de un disparo intimidatorio, por lo menos de una u otra forma, que
que realizaron los delincuentes. Estamos a metros de un banco de plaza también, Juan, Fernanda, así que esta es la situación que se da a esta hora en el este del país, la policía en busca de los posibles autores. ¿Cuántos serían, Joel? ¿Cuántos delincuentes? 3 en 2 motocicletas, 2 formaba una pareja ingresando aquí y el otro que aparentemente fungía de campana en este punto para poder ya raudamente también despistar a la policía. Un nuevo modus operandi. Vamos a destacar ahora, los supuestos autores se dieron la fuga con destino a un barrio conocido que se llama Remancito, mientras el otro se va al microcentro de Ciudad del Este despistando a los intervinientes de una u otra forma también. A ver, Se dividen entonces. Se dividen y van en sentidos contrarios. Es así para despistar a los investigadores. Entonces me imagino que el botín llevó un grupo, el otro para despistar. Ojalá realmente que se pueda recuperar. Y más allá de este disparo intimidatorio, Joel, ¿le hicieron daño a alguno de los dueños del local? Bueno, es muy complicado todavía, compañeros, hablar de muchas cosas porque están trabajando a puerta cerrada la Policía Nacional. Tenemos muy poca colaboración también de los funcionarios afectados, teniendo en cuenta que están todos en shock y por lo tanto cerraron prácticamente la puerta y no tenemos muchos datos de cómo están, qué fue lo que pasó en realidad. Son los primeros datos que salieron de una u otra forma porque los agentes salían también a conversar con los colegas. Genial, Joel, vamos a estar atentos a lo que vaya surgiendo con el correr de las horas. Hasta luego, hasta cualquier momento. Cambiemos ahora de información. Lastimosamente, una semana trágica para las mujeres. Otro intento de feminicidio que se registraba ayer en la zona de Amambay. Nuevamente ensanchaba esta lista, como decíamos, de mucha violencia contra las mujeres que tuvimos en esta semana. En este caso, un hombre con arma en mano balea a su expareja y pensando que la mujer había sido herida de manera fatal, se pegó también él un tiro en la cabeza. En este comercio ubicado en el barrio General Díaz de Pedro Juan Caballero, Ronald Insaurralde llegó con un arma de fuego resuelto a acabar con la vida de María del Carmen Díaz, su expareja, con quien había terminado una relación hace ya unos 6 meses atrás y a la que venía hostigando casi diariamente. Incapaz de asumir el rechazo, tomó la peor decisión e incluso envió audios de despedida a familiares y amigos. Dipende dice hermano fuera, ai potrebbe magari coponarsi, l'hanno desire alla será fuera a tomar con decisión porque ya no más sabe me llegó pea mantela lejía pea me ya potaja tomar sangrando se me fuera ah tombo tuya tu coche para gente va a ser te dice alan baita la vende años pero ella pota ya hace años ya vamos ahí salud antes de la ya está ya yo. En el circuito cerrado de video se observa cuando el sujeto llega reclamando varias cosas a la víctima e incluso intenta besarle a la fuerza, a lo que ella se niega, generando la reacción del hombre que dispara 2 veces y al creer que había cumplido con su amenaza, se pega un tiro en la cabeza. Increíblemente, la mujer solo recibió un refilón a la altura del cuello, lo que le permitió salir corriendo a pedir ayuda. Mi amigo Rubén, Halloween está allá despedí pendeje hijina. Me gusta me el infierno, topado gordete, lo estamos a otro lado, allí otros panes, suerte lo. Este es un caso más que se suma a esta semana de locura en la que prácticamente cada día se dan a conocer hechos similares en contra de las mujeres, que a pesar de sus denuncias y pedidos de auxilio, no son asistidas a tiempo por las autoridades, dejando un manto de impunidad para los agresores. Tenemos que decir que la policía ya baraja varias hipótesis con respecto al asesinato de una mujer de 71 años ocurrido en la tarde de ayer en la residencia
en su residencia. Las diligencias en curso comprenden los cruces de llamadas, circuitos cerrados, el análisis del cuchillo utilizado por el atacante y las declaraciones de todo el entorno familiar. Como un homicidio doloso es objeto de investigación, la violenta muerte con arma blanca de la señora Olga de Jesús Feliciangeli, de 71 años de edad. Su cuerpo fue descubierto en la habitación de su residencia, ubicada sobre la calle Luis Santiago, casi avenida Mariscal López de Asunción, alrededor de las 16 horas de este jueves, por la doméstica Zulma Morel Zárate, quien hace una semana fue contratada por la familia para tareas de limpieza y el cuidado de la septuagenaria. Una empleada anterior había sido despedida. Precisamente la nueva trabajadora doméstica relató a la policía que había llegado a las 9 horas para su labor diaria y que observó que la puerta principal de acceso se encontraba semiabierta, aunque sin rastros de violencia. Como su patrona acostumbraba a levantarse a eso de las 14 horas, decidió llamar a un hermano de la mujer alrededor de las 4 de la tarde y este le indicó que verificara la habitación, pudiendo así encontrarse con la desagradable escena: la víctima en la cama ensangrentada, en la zona del cuello y a su lado un cuchillo de 25 centímetros aproximadamente, también con rastros de sangre. No se observó desorden ni signos de robo en el lugar. Agentes de la Comisaría Sexta de la Sección Homicidios de Investigaciones de Lucha contra el Crimen Organizado y Personal Antisecuestros realizaron una minuciosa verificación junto a la agente fiscal Claudia Aguilera, quien tomó declaración a la doméstica y a otros vecinos del condominio, tras la inspección del cuerpo y su traslado a la morgue, en medio de la consternación de familiares, incluyendo a la periodista y hermana Mina Feliciangeli. Tomamos varias testificales a la familia de la víctima, como así también a los vecinos, y obteniendo un poco de información, pero eso es lo que les puedo decir hasta ahora. ¿Se puede hablar de un supuesto homicidio entonces? Sí, es así. Es homicidio. Sí. ¿Qué se pudo encontrar adentro? ¿Qué se halló dentro de la escena del crimen entonces? Y más que nada el arma, ¿verdad? Que es el cuchillo que presumiblemente es el arma. Es todo lo que hallamos. ¿Se de que haya sido un hecho de robo o no se robó? Todavía no tenemos esos datos, esa información todavía no manejamos. Doctora, ¿ese cuchillo sería parte del domicilio o el agresor tuvo que haber transportado hasta aquí? Y en realidad no sabría decirte hasta ahora. Pero un cuchillo de cocina. De cocina, sí. Así es. ¿Dónde presentó heridas la mujer? En diferentes partes del cuerpo, ¿verdad? En cabeza, un poco en las manos, en el brazo. O sea, ¿se puede decir que luchó también entonces? Podría ser. Los investigadores policiales indicaron que preliminarmente no cuentan con ningún sospechoso, que recogieron varias evidencias y que la línea investigativa abarca diversas hipótesis. Y nosotros tenemos que esclarecer lo acontecido. Por de pronto el cuerpo tiene algunas heridas que por supuesto que vaya a la morgue para determinar las características. ¿En qué área del cuerpo las heridas, comisario? No puedo precisarte en este momento. ¿Y se confirma que en este sitio vivían otras personas? Sí, hay personas que viven, sus familiares, algunos sus hermanos y algunas personas también extrañas a la familia. Todos son objeto de investigación. Nosotros tenemos la responsabilidad de esclarecer el hecho. Hay una persona fallecida. Por supuesto, a partir de ahora corre la investigación de campo y la investigación técnica paralelo para que se pueda esclarecer. Se ha recolectado muchos elementos importantes que van a ser analizados y a partir de ahí seguramente vamos a tener el hilo conductor para poder llegar al autor. ¿Cuáles son los elementos? Y son varios elementos importantes que no es momento oportuno de socializarlo porque van a ser estudiados en el laboratorio y una vez que tengamos los resultados seguramente vamos a tener que hacer algunas diligencias, entonces no vamos a estar en este momento comentando esos elementos que podrían servir el día de mañana. Homicidio doloso. En este caso la víctima recibió lesiones en distintas partes del cuerpo. También había algunos indicios que se han levantado personal de criminalística que será analizado en el laboratorio. Todos los indicios ya fueron remitidos al laboratorio para su estudio y una vez tenidos los resultados vamos a ir formando hipótesis a fin de llegar al autor. ¿Cuál es la hipótesis más fuerte ahora mismo, comisario? Bueno, en este momento estamos en estado incipiente, hay varias hipótesis de que es un homicidio. Ahora lo que a nosotros nos interesa es quién es el autor. Entonces estamos analizando tanto interna y externamente zona próxima al lugar del hecho.
¿Hay cámaras de circuito cerrado en la zona? En la zona muy próxima no hay, pero un poquito más alejado estamos viendo y estamos solicitando la cooperación de los vecinos, si pueden proporcionar esos circuitos cerrados. Huellas en el arma blanca, imágenes de circuito cerrado de la zona serán fundamentales para avanzar en la investigación del grave hecho. Y siguiendo con este tema, quedan muchas dudas, Juan Carlos, televidentes, con respecto a la manera en la que fallece esta mujer, las heridas que le produjeron también y la causa de muerte como tal. Exactamente, ayer surgían varias dudas con respecto a los posibles autores. Se hablaba de que empleadas de esta señora habían empezado a trabajar tan solo hace una semana, en tanto que la otra fue despedida también hace una semana, gente que tenía acceso con llaves a esta residencia, entonces queda mucho todavía por investigar. Nuestra compañera Emil Cebades se encuentra en la sede de la morgue judicial para hablarnos acerca del trabajo de autopsia que van a hacer en el sitio. Exactamente. Emi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Fernanda. Un saludo cordial a Juan Carlos y a todos los televidentes. Eso sí, estamos aguardando que la fiscal salga para darnos detalles y también así el doctor Pablo Lemire acerca de este procedimiento, la autopsia que se está desarrollando, un informe preliminar que se daría en las próximas horas. Esto inició aproximadamente a las 12 del mediodía, cuando después de poco tiempo que llegara la doctora Ilsa Benítez, la jueza, para poder participar, elaborar acta y demás, y una comitiva policial, fiscal que se encuentra en el interior de la morgue judicial. También ya llegaron los familiares de Olga Felicián, que les llegó una de sus hijas aparentemente, también Mina, quien se acercó, saludó a los medios de prensa y posteriormente ya ingresó directamente hasta esta sede. Vamos a conocer en detalles enseguida, nada más nos había dicho la fiscal en una conversación rápida que tuvimos con ella que nos daría una entrevista posteriormente, pero aún no se da eso. Estaba prevista para las 11 de la mañana la autopsia, sin embargo esto tardó un poco más, ya cerca de las 12 y algo, inició y se daría a conocer enseguida nada más. Media hora nos decía el actuario que tardarían para darnos esos detalles y que tenemos muchas preguntas para la fiscal, específicamente acerca de si existen o no imágenes de circuito cerrado de la zona, porque supuestamente dentro de la vivienda no existen cámaras de circuito cerrado, como así también las evidencias que se tomaron, que se colectaron el día de ayer. El procedimiento acabó cerca de las 2 de la madrugada y la fiscal tiene todas esas evidencias, pero se están evaluando, se están viendo también las pericias con respecto a lo que quedó, detalles de este cruel y trágico episodio que se dio en el barrio Recoleta. Enseguida los detalles, compañeros, esperemos que la fiscal en breve salga para darnos y respondernos algunas preguntas que tenemos aquí los medios de prensa. Claro, vamos a estar aguardando porque quedó todavía muchas telas que cortar, cuestiones, si bien decía Emil el tema de las imágenes de circuito cerrado, no hay en la casa, en la residencia como tal, pero sí en las inmediaciones, en las calles aledañas también, algunas de las que ya pudieron ser recabadas, pero habrá que ir analizando imagen por imagen porque se tiene un periodo muy largo de tiempo, ¿no? Desde horas de la mañana, cuando llegaban, la empleada creo que llegaba a las 9 de la mañana. Sí, y nos animaba a entrar y llamó a un hermano que finalmente la autoriza. Sí, ella estaba haciendo las limpiezas en otro sector fuera de la habitación y ya cerca de las 4 de la tarde le llama la atención que la señora Olga en un momento se levanta y sale de donde estaba ya supuestamente durmiendo, que acostumbraba a dormir hasta las 2:30 de la tarde, que por eso no la molestaban. Después ya con el correr de las horas empezó a llamarle la atención el movimiento nulo dentro de la habitación y dentro de la residencia, que dicho sea de paso es un condominio, decían. Exactamente. Una zona bastante residencial, nos imaginamos que en los alrededores hay varias cámaras, teniendo en cuenta que hay un club bastante cerca del lugar donde ocurrió esto y también hay muchas empresas que también pueden ayudar y colaborar con las imágenes de la gente que lleva entrando o saliendo de este condominio. Vamos a estar atentos, Emi, a lo que te diga la fiscal en los próximos minutos, ojalá. Es así, Juan Carlos, estamos atentos a eso y también a la nota, a la entrevista con el doctor Pablo Lemire, que sería muy importante para darnos estos datos preliminares de causa de muerte, porque finalmente se habla de varias heridas que recibió la señora Olga Felicián, y es por eso que queremos conocer esos detalles. En breve nada más nos anunciaron, así que estamos atentos. Excelente, hasta luego, Dami. Bueno, que finalmente, Fernanda, llegaron las 4.000 vacunas
La gente que estaba enojada porque no llegaban, al final llegaron y están enojadas porque son pocas vacunas, porque se dividen, inclusive hay médicos que dicen que no se van a aplicar la vacuna porque no creen en la vacuna rusa. Una situación bastante particular. Lo cierto y lo concreto es que llegaron ya 4.000 dosis provenientes de Miami de esta empresa rusa, laboratorio ruso, la Sputnik V. Exactamente. Partieron, decía, cuando se hacía el anuncio a inicio de esta semana, el doctor Julio Mazzoleni mencionaba que inicialmente ya salían de Moscú y que ahí partía el traslado hasta los Estados Unidos, de los Estados Unidos hasta nuestro país, siguiendo toda la cadena de frío. Ahora, se tendrá que analizar eso porque decían ellos, si llega acá con algún problema, con alguna deficiencia y llegaron a perder en ese lapso la cadena de frío, son inutilizables. Exactamente. No se pueden aplicar. Hay que decir que estas dosis tienen que estar a menos 18 grados, o sea, 18 grados bajo cero, de eso no tiene que subir, entonces si eso se perdía, la dosis ya no sirve. Eso ha ocurrido, creo que en la Argentina, varias dosis, creo que perdieron ciudadanas de frío. De Sputnik V. De la Sputnik V, que llegaron ya en camiones con poca refrigeración y que finalmente fueron desechadas. Lo cierto y lo concreto es que el lunes comienza la vacunación de los funcionarios de blanco, específicamente los intensivistas y las enfermeras que trabajan en la parte de cuidados intensivos. Vamos a ver más detalles en el siguiente material. La gran pregunta de cuándo llegarían las vacunas ya fue respondida, no en la medida que todos quisieran, pero con el anhelo de que muy pronto un porcentaje importante sea inmunizado. En un vuelo comercial de Avianca, el primer lote tocaba suelo guaraní cerca de las 17:30 horas. El esperanzador aterrizaje fue acompañado en primera fila por el equipo periodístico de nuestro medio. La Sputnik V, con 4.000 dosis, servirá para vacunar a la primerísima línea. Es un día muy feliz. Es un primer paso para poder empezar este plan de vacunación y poder llegar a tantos compatriotas, ¿verdad? Esto va a servir para poder abordar a la primerísima línea. Vamos a poder cubrir todo el personal de terapia, de las terapias respiratorias a lo largo de todo el país. Y es un primer gran paso porque los vamos a proteger y esa gente va a poder seguir salvando muchas vidas. Así que esperamos que este proceso se acelere y que tengamos muchas cargas como esta. Básicamente ahora vamos a entrar en un proceso de evaluación. Tenemos un primer reporte de que las vacunas llegaron con la temperatura correcta, así que eso es auspicioso. Va a haber un chequeo más minucioso por parte de la gente del programa ampliado de inmunizaciones. Van a estar revisando esto lote por lote y seguramente a lo largo del fin de semana, muy probablemente el domingo, van a estar viajando a los distintos puntos del país que hemos anticipado hoy, ¿verdad? Principalmente es asegurarnos que durante todo el itinerario y en el camino que ahora nos queda de trecho, la temperatura se haya conservado, que no haya, por ejemplo, a primera vista algún problema de deformación de los contenedores, cualquier cosa que sugiera que haya estado en riesgo la cadena de frío. Entonces, ese es el aspecto principal. Después se hacen también los registros de los lotes, ese tipo de cosas, porque después saben ustedes que en el proceso de la vacunación propiamente tiene que poder rastrearse un determinado lote en caso de que haya cualquier tipo de problema. Control de temperatura, pase a un vehículo del Programa Nacional de Inmunizaciones para su posterior distribución. Las 4.000 dosis forman parte de un lote de 1 millón adquirido por el Fondo Ruso de Inversión. Los primeros beneficiarios van a ser la gente de las terapias intensivas. Estamos hablando del personal de blanco y también del personal de apoyo y también la gente de apoyo diagnóstico. Estamos hablando de las personas que suelen tomar las muestras a través de los hisopados. Además de eso, también vamos a poder llegar al personal que trabaja en los pabellones de contingencia. Ese va a ser el grupo de inversión. Nosotros tenemos una capacidad dentro del personal que está destinado a vacunación que puede hacer uso de esto en un tiempo muy rápido, incluso en una semana más o menos podríamos tener todo listo. Y creemos también que vamos a aprovechar este número que no es tan grande como para que poder también asegurarnos de que todos los procesos se cumplan de manera cabal y poder de esa manera anticipar cuando tengamos una necesidad mayor de vacunación. Hemos bajado una línea muy clara a cada uno de nuestros directores generales, a nuestros directores regionales. Todos saben que esto bajo ningún concepto se puede politizar. No podemos repetir la triste experiencia de algunos países y nosotros tenemos que estar a la altura, ¿verdad? Así que
De hecho, hoy me he comunicado con varias personas de distintos organismos del Estado, organismos contralores también, a los efectos de que nos ayuden en ese proceso del control. Aquí se tiene que respetar a rajatabla el plan de vacunación. El lunes 22 de febrero será otra jornada clave donde se dará el primer pinchazo de la Sputnik en el Hospital Nacional de Itagua. Esperan en una semana poder abarcar a los 2.000 beneficiarios. Cerca de 68.000 funcionarios de blanco seguirán esperando. En el Hospital Nacional de Itagua se van a vacunar todas las personas que trabajan en el Hospital Nacional de Itagua y también todas las personas que están asignadas a terapia COVID del Hospital de Clínicas y del INGAVI de IPS. Sí, por esta vez, ¿verdad? Por tratarse de un número reducido, por la importancia de la conservación de la cadena de frío y porque ahí concentraríamos en central. Tanto INGAVI no tiene vacunatorio, en la realidad Clínicas sí tiene vacunatorios, pero a este número inicial vamos a solicitarles sí vacunarse en el Hospital Nacional de Itagua. O sea, el mensaje que les va a llegar al de Clínicas y al INGAVI es: te corresponde el vacunatorio del Hospital Nacional de Itagua en fecha tanto, hora tanto. La ciudadanía trabaja su ansiedad para inscribir sus datos en la plataforma habilitada por el Ministerio para el Registro. Datos que podrán ser cargados de manera simultánea. Cuando depende de la cantidad de dosis que reciba el país. Ese es el cuándo más importante. O sea, de acuerdo a la realidad, por así decirlo, de lo que se vaya. De las cantidades. Entonces, nosotros necesitamos superar realmente 140.000 dosis para poder comenzar a entrar dentro del registro de la ciudadanía. La tasa de eficacia de la Sputnik es de 91%. La carrera de los países de América Latina que eligieron incluye Argentina, Bolivia, México y Venezuela. También causa preocupación, Fernanda, el control que se va a aplicar para que todas estas vacunas lleguen a quienes deben llegar. Esta primera línea de batalla que representan los médicos y enfermeras de cuidados intensivos, también aquellos de urgencia. Y hablamos con la doctora Doris Roy, digo bien, sí, para hablar acerca de este sistema de control. Claro, ¿qué es lo que va a pasar? Porque hay mucha desconfianza de por sí, muchas quejas también de que en el sistema de inscripción de personal de salud, que es el habilitado actualmente, también da la posibilidad de inscripción a aquellos médicos que están destinados a instituciones públicas como el Congreso. Esa fue una de las críticas también incluso que se vieron en redes sociales. Pero la doctora Doris Roy habla con respecto a esto en la siguiente nota, en la siguiente entrevista, y detalla cómo van a ser el proceso de filtración para elegir a los que verdaderamente están en esta primera línea de batalla. Todos tenemos que velar porque sea ese grupo vulnerable, ese grupo de riesgo, y que no se rompa de ninguna forma y que no exista cero tráfico de influencias y nadie que no corresponda a ese grupo de vulnerabilidad se vacune. ¿Y cómo nosotros podemos garantizar eso? Cuando uno sale su nombre y uno se registra siempre en donde, en la categorización de riesgos. Si yo trabajo en UTI COVID o en pabellón de contingencia o en la yo pongo que ese es mi servicio de mayor exposición. Ese registro está en una base de datos. ¿Qué nosotros hacemos con ese registro? Hacemos un cruzamiento con una base de datos que tenemos con las mismas variables, donde vemos si realmente ese personal que dijo que trabajaba en ese lugar sí corresponde. Esa base de datos está firmada por el director de cada uno de los establecimientos públicos y privados de todos los sectores del Sistema Nacional de Salud. Estamos hablando no solamente del Ministerio de Salud, sino también de todos los privados, del IPS, del militar, del policial. Todos los sectores están dentro de esa base de datos. Una vez que nosotros, esa persona realmente que se registró, se cruza y existe en esa categorización de riesgo, esa base de datos le pasamos esa base de datos al encargado de ese vacunatorio. En el caso del vacunatorio del Hospital Nacional de Itagua, le pasamos la base de datos que corresponde a esa categorización de exposición de riesgo del Hospital Nacional, del Hospital de Clínicas y del INGAVI. En el caso del vacunatorio del Hospital de Trinidad, le pasamos la base de datos que corresponde ya toda cruzada del INERAN, de todos los sectores
públicos y privados con terapia intensiva de Capital y Central y de Laboratorio Central. Cambiamos de información, vamos a hablar de lo que ocurría en la zona de Ciudad del Este, en donde se produjo este asalto, un asalto en una armería. Esto ocurría en el barrio San Miguel de dicha ciudad y según relató una de las víctimas, los delincuentes se alzaron con aparatos celulares. Posterior al hecho, los mismos fueron para realizar la denuncia correspondiente a la comisaría zonal, pero aparentemente los efectivos policiales también los despojaron de la suma de 4 millones de guaraníes a través de extorsión. Yo le dije, de tanto que yo me quebrando, le dije, vamos a hacer algo, le dije, ¿verdad? Y me dijo, yo voy a escribir por vos todito mal, si vos me haces el aguante, yo voy a estar de impuestos para vos, todas esas cosas me dijo. Y yo le dije, yo no sabía qué hacer porque se escuchar las hice ya hasta fiscalía, JD, JK, porque ustedes trabajan irregular, todas esas cosas, ya hice de ella por tapor, de ese legado, se legal también por delante más, esa gripa y de lomo, todas esas cosas me dijo, la verdad que yo me quiero hacer porque mi hermano estaba también conmigo y nosotros no sabía qué hacemos. Yo le dije, me dijo, en primer lugar me amenazó, me dijo que no, para yo joma la boca, oreando ya ramo, ahí ya rabí me suequera. Yo estaba ahí más acá, perdemos la pende boca. Ellos vinieron en auto privado sí, estaba uniformado. Uno me dijo, ustedes trabajan irregular, todas esas cosas. Y a mí me quebrantó cuando me dijo, porque yo no sabía. Si este no es mío, yo trabajo nomás con mi. ¿Cuánto te quitaron? Y 4 millones yo le di a él. 4 millones. Porque él me dijo, si yo escribo por vos, te va a decir la fiscalía, va a ser un problema, todas esas cosas me dijo. Y la verdad que yo no sabía qué hacer porque con el asalto, todas esas cosas, yo me desajucié y después él estaba conmigo también, me dijo, ¿qué vamos a hacer, hermano? Me dijo. Y yo no sabía qué hacer y le dije, bueno, este es lo que tengo y quería más, no voy a aceptar eso. Y yo le dije, todos somos pobres, vamos a hacer así todas esas cosas, ¿verdad? Y me dijo, bueno, vamos, ¿cuánto mensual me vas a pasar? Y 500 pesos, no es mucho, ya le dije, 150 semanas, 125 semanas. Y bueno, yo no sabía más qué decirle porque... Ese 4 millones te pidió 125.000 semanas. Sí, para que yo la pasara a él, para que él me hace el aguante o así, todas esas cosas. Y yo la verdad... ¿Llegaste a leer el nombre del policía? No, escribió todito, pero y después ya no escribió más. Porque me dijo, si yo escribo por vos, todos son irregular, vos trabajas mal, había sido, tu share en Bapo, todas esas cosas, y a mí me duele como me va a decir, en vez de hacer la denuncia y ojo, escala montajabo, ya cualquier cosa, si ellos están para eso, están ahí. ¿Su uniforme no viste el nombre? El nombre de la persona. No vi, pero yo lo conozco a los dos. Los dos. Sí, claro que sí. La verdad que no es a mi hijo lo que le asaltaron. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Mi hijo tiene unos 23 y el otro tiene 17 años tiene, sí. ¿Los dos se le asaltó? Sí, estaba también un cliente acá que vino a mandar a limpiar sus armas. ¿Ustedes son dueños de esta Alquilamos nomás, este no es de nosotros, alquilamos nomás. ¿Vos no te encontrabas en ese momento? No, yo estaba en mi casa porque ellos es lo que vienen a abrir a la mañana y a la tardecita se van. Y a ellos lo que vinieron a apretarle. Delincuentes. Sí, los asaltantes. Le sacaron todo su celular y a mi hijo que 600 todo le pegó por la cara, le echó en el piso, le pisó por la cara uno del asaltante. ¿Entre cuántos estaban los asaltantes? Creo que uno nomás. ¿Pero tenía arma? Sí, tenía arma, porque viste que ellos hacen limpieza de armas. Llegó uno del tipo hijo, sacó su pistola y le dijo, y sí, le dijo mi hijo, ahí ya le apretó ya. Y después estaba un cliente también, a él también se le asaltó a ese cliente. Después me llamaron un vecino de acá. Mi hijo usó el teléfono, me dijo, mami, no asaltó, me dijo mi hijo menor, ¿verdad? Entonces le dije, andate, cerrá y anda en la comisaría de San Miguel, hace tu denuncia, le dijera. Se fueron ellos y le dijo las policías, 2 de San Miguel, ya jala pende local, ya girura circuito cerrado, y no ya levanta jaguán, ya pues jaguán de la denuncia. O hique pepo y qué, o hique fondo, o mozarambi pa igual autopago al mirar pepe de pupe. Jaguán curi 22 y mocoy, o mopotiago hique.
Y su pepe, por ilegal, por tu chacha, güey, por ahí le dijo, ambos hasta pendeje fiscalía, le dijo a mi hijo, y después le pidió a mi hijo su cédula, le dijo, y le hace cédula, le dijo a mi hijo menor, y le dijo, ¿dónde estás preso? Le dijo a mi hijo. Y después yo estuve esperando en la comisaría, porque yo, como te dije, llegué y me dijo, policía me dijo, ojo, y cuál hora, ojo, y cuál yo ya bajó la denuncia, pero ojo, revisan, güey, que el circuito cerrado. Después no venía a tomar su denuncia, a esperarle nomás acá, me dijo, ¿verdad? Y mientras que yo estuve esperando en la comisaría, ellos vinieron prácticamente a robarle otra vez a mi hijo, pero le sacaron plata. Un importante despliegue policial se dio este viernes en la ciudad de Capiatá. Fue en prosecución de una serie de asaltos en esa zona con el objetivo de poder capturar a los responsables de dichos atracos. La investigación fue en base al desmantelamiento de una casa comercial que ocurrió el día 6 de febrero del año en curso, en donde se apoderaron de aparatos celulares de una cantidad de aproximadamente 30 a 40 millones y dinero en efectivo, que en ese momento el dueño de la casa comercial no procesó el monto exacto porque tenía que hacer su arqueo de caja. Y ustedes ya ven, le tenemos al principal responsable de la aprehensión. Se trata de Alberto Pastor Duarte Benítez, con varios antecedentes ya del mismo ramo. ¿El comisario local afectado cuenta con cámaras de seguridad? El local afectado, Vega, cuenta con cámaras de seguridad. Sí. O sea que le confirmo entonces eso, que también en ese momento se cayó en el lugar una evidencia muy importante que nosotros nos sirvió, que fue levantado por la gente especializada en el área de criminalística. Sí. Se hizo la extracción de algunos datos importantes, huellas dactilares, que nos sirvió a nosotros de fundamental importancia. Arrimamos toda esa evidencia al Ministerio Público y en base a eso se allanó este local. Comisario, teniendo en cuenta ya que ustedes tienen los datos del sospechoso, ¿se les podría atribuir otros hechos similares también? Efectivamente, la investigación continúa en base a que hubo varios casos anteriores en el año 2020 y 2021, que este sujeto es conocido en este campo de desmantelar casas comerciales, ya sea en el electrodoméstico como aparatos celulares. O sea que lo que encuentra en la casa comercial, ellos llevan y reducen inmediatamente. O sea que de la gavilla, comisario. Es uno de los líderes. Faltan 2 o 3 personas más que ya tenemos identificados. Con 50, 31 grados la temperatura, y tenemos que decirle, Fernanda, a los televidentes que se ha emitido una alerta máxima desde el Ministerio de Justicia por el temor de nuevos motines. Sí, está la atención todavía pendiente y establecemos este contacto en vivo con el viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel Guerreño, este contacto vía Zoom. Viceministro, queremos saber, ¿qué significa primeramente esta alerta máxima para todo el país? ¿Qué implica? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Fernanda, Juan Carlos. Esta alerta máxima en el sistema penitenciario lo que implica es que cada director solicita y comunica a las fuerzas públicas en particular, al igual como al Ministerio Público, de que están en una situación de alerta máxima ante cualquier movimiento o conducta inusual en el marco de las personas privadas de libertad. Eso dado al incidente ocurrido en Tacumbú, porque obviamente se tiene constancia de que las personas que participaron también tienen conexiones con otras personas privadas de libertad que están en otros centros penitenciarios. ¿Estos serían también, viceministro, del clan Rotela? ¿Serían los que estarían causando esta zozobra, este temor? Principalmente ellos, porque también tienen, digamos, representantes en otros centros penitenciarios, pero así también de todos los demás grupos o facciones que se hallan dentro del sistema penitenciario. ¿Qué medidas se van tomando por parte de las direcciones de los diferentes penales?
Bueno, como mencioné al inicio, lo primero es la comunicación a las fuerzas públicas, entiéndase policía principalmente y a las Fuerzas Armadas que contribuyen al control perimetral de los centros penitenciarios. Se informa también al Ministerio Público, es decir, ya las fuerzas públicas y en particular la policía están alertas ante cualquier requerimiento por parte del director. En relación al personal de vigilancia y seguridad de la propia penitenciaría, todos están prestos como para ser convocados en caso de ser necesario. También se le instruye a que ellos tengan mayor cuidado y mayor nivel de observación y vigilancia a determinadas personas privadas de libertad. O sea, viceministro, ¿nos aplica al menos en esta alerta máxima una especie de aislamiento a aquellos cabecillas que podrían estar al frente de estos posibles motines, o ellos siguen compartiendo con el resto del penal? Las personas privadas de libertad, para ser aisladas conforme establece nuestro Código de Ejecución Penal, es cuando incurre en una falta disciplinaria. Nuestra ley no permite un aislamiento preventivo, de lo contrario estaríamos nosotros violando los derechos. Sí, una observación por parte de los agentes penitenciarios en el caso de detectar algún tipo de conducta o comunicación inusual. Lo que se refuerza es la vigilancia, la observación sobre determinadas personas que están dentro del sistema penitenciario. ¿Qué reportes tienen, viceministro, de otros penales de nuestro país? ¿Cuál es la situación en la que se vive a estas horas en los demás lugares? Bueno, del reporte que tenemos de los directores, la población está, digamos, sin presentar ninguna situación de tumulto, de disturbio. Está contenida, pero esa circunstancia a nosotros tampoco no nos permite bajar la guardia. Entonces, la vigilancia es constante. No tenemos ningún reporte de algún incidente concreto en otras penitenciarías, salvo lo ocurrido recientemente en Tacumbo. Pero eso no se descarta de que nada pueda llegar a ocurrir, sino por lo contrario, a mayor quietud, mayor alarma por parte y alerta por parte del sistema penitenciario. Viceministro, ¿qué acciones se tomaron desde el Ministerio de Justicia en este pabellón en donde fue el epicentro de este motín y que inclusive acabó con la vida de varios reos? Bueno, las medidas inmediatas son la vigilancia constante. Se está también trabajando con más informaciones recolectadas durante todo este periodo y mayores acciones que por de pronto no podemos todavía comunicar a la ciudadanía. ¿Y ya se hizo el análisis o ya se encontró en dónde estaba este famoso túnel del plan de fuga que desencadenó el traslado de Efrén Benítez, que después también tenía como resultado todo este tumulto? Se tiene información, pero todavía no estamos en condiciones de dar a conocer a la ciudadanía. Pero sería en algún sector, en el fondo del penal. Sí, entiendo. Obviamente cualquier referencia que pueda hacer en relación a eso sería un poco prudente de nuestra parte, por eso me reservo aún mencionar sobre ese aspecto. ¿Podemos decir, viceministro, que aquellos internos que fueron asesinados dentro del penal durante el motín eran, para el parecer de aquellos que estaban liderando este levantamiento, los que dieron la información del plan de fuga? Sí, habrán pensado eso, pero también tenemos información de que algunas de las personas fallecidas tenían otro tipo de rencilla con este grupo y que aparentemente sería el móvil por el cual fueron ejecutados. Unas cuestiones personales también entre reclusos mismos, aprovechando la situación, vamos a decir. Más que nada en relación a su vinculación anterior con este grupo. Pero estos reclusos fallecidos pertenecían a este grupo denominado La Jungla, viceministro. Algunos sí anteriormente tenían una relación y luego se separaron. Durante este motín no hubo acercamiento entre miembros del PCC, Clan Rotela, dentro de la cárcel, viceministro. ¿Ustedes tienen registro? No. Por eso digamos, los homicidios que se cometieron no fueron a raíz de una confrontación como sí ocurrió en San Pedro en el año 2019. Estas personas que fueron muertas
por la información que tenemos que se están en proceso de confirmación, sería como una suerte de venganza por diferentes motivos. A ver, y volviendo nada más, viceministro, a la pregunta que le hacía. Con respecto a esto que usted dice, algunos de los fallecidos formaban parte de este grupo de la jungla. La salida y posterior, los inconvenientes que habrían tenido, ¿pudieron haber sido móviles de alguno de los asesinatos entonces? Efectivamente. Pero, ¿alguna rencilla interna por falta de cumplimiento de algún favor? Disculpe, no escuché la pregunta. Sí, tendría que ver con algún favor que no fue cumplido, que no fue realizado por algunos de los miembros de este grupo. ¿Esa pudo haber sido la causa, viceministro? No, en relación a eso no. Los datos que tenemos fueron aparentemente ajustes de cuentas por distintos motivos. Es decir, la ejecución de estas personas que fueron efectivamente seleccionadas, cada uno aparentemente corresponde por alguna circunstancia previa que los colocó, digamos, en esa situación. De hecho, por eso ellos estaban ubicados en otros lugares como para evitar esa confrontación con este grupo. Viceministro, ya a varios días de ocurrido este amotinamiento, ¿se recuperó el control total del penal? Salvo el pabellón, que está todavía pendiente de una revisión más minuciosa, todo lo demás está en orden. Incluso la Dirección General de Derechos Humanos con la Dirección de Asistencia a Grupos Vulnerables, acompañado de comisionadas del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, pudieron recorrer todos los demás pabellones y verificaron que allí no encontraron ninguna persona herida a raíz de estos disturbios. Las personas que sufrieron lesiones corresponden a este grupo humano que denominamos pasilleros y al pabellón conocido como pabellón nuevo. Durante esta madrugada, viceministro, ¿qué pasó? Porque hubo también cierta tensión o temor de los familiares, incluso de que algo nuevo ocurra durante la madrugada. Y la verdad que desde lo ocurrido estamos en constante alerta y situaciones que cualquier movimiento inusual, reitero, es un motivo de una reacción por parte de los agentes de la dirección y de la Dirección General de Establecimientos. Teniendo en cuenta este amotinamiento reciente, viceministro, ¿se van a plantear otros traslados en cuanto a la población del penal? Sobre eso también pido disculpas, pero no quiero hacer referencia sobre ese punto. Bueno. Perfecto. Muchísimas gracias, viceministro, por darnos detalles. Finalmente, ¿cuánto tiempo, qué periodo lleva esta alerta máxima? Bueno, hasta que se comunique lo contrario, ¿verdad? Este es un proceso que no podemos nosotros hoy determinar en qué momento se aquietan, digamos, las aguas, ¿verdad? Claro. Aquí, si bien, como dije al inicio, el reporte de las direcciones es que las poblaciones privadas de libertad en otros centros penitenciarios están ante una aparente normalidad, es igual el alerta es máximo porque, como dije, a mayor quietud, mayor el temor de que se pueda estar preparando algo. Claro. Bueno, gracias, viceministro, por este contacto. A las órdenes, saludos. Hasta luego, bueno, brindando detalles de hasta dónde se pueda hablar. Claro. Porque hay muchas informaciones, principalmente lo relacionado al túnel. Se tienen muchas informaciones aparentemente, pero hasta el momento no se puede dar a conocer nada porque es todavía todo demasiado incipiente, como dicen ellos, muy peligroso también aventurar a dar alguna información porque continúa toda la investigación y la tensión en la zona aproximada donde estaría ese túnel, ahí está todavía muy difícil de controlar. Y todo da a pensar que es en ese pabellón donde ocurrió justamente el amotinamiento, en donde todavía no se ha retomado el control total. Nos decía el viceministro que recorrieron la zona, descubrieron que ya no hay personas heridas, tampoco hay otras personas asesinadas, entonces ya sería cuestión de horas, pero evidentemente hay mucha preocupación por parte de las autoridades de que este plan de fuga se lleve a cabo porque se hablaba de una fuga masiva. Do que lei mo mandu are jere ando peteña de yo pecuica ta peteña nya ni soluciona ta nyande era hana en cuenta pea peteña nya de juana
O viajar allá de pequeño viajar. Ya estoy seguro. Yo estaba muy ahí, oro y paja, güey, estaba muy preso. Oro y caja, güey, y cuenta viajar. Porque a cumplir te condena de 10 años así. Ahora oro y paja, güey, hasta ya 5 años, vio. Ha jurado de ser a hija core. Que no te signado yucata añeja, no te se iba a ir por nada. Porque era cuando le cojar a llegar a ayudan de piano me acharé. Te joteo a veces lo topata. Me da pe campaña, pe me baño, pe juego. Yo me cata. Será algo que tata se tu de un porque eran de gente y pero. Ay, José Jape, José de Mandai, José Jape. Y gente yo blanco, hace el porque lo despedazata se un pepe hasta un bepotín. Bueno, lo que ustedes estaban escuchando, hacía referencia a un audio enviado por un hombre identificado como Carlos Andrés Ferreira Cáceres. Y creo que lastimosamente el audio refleja tal cual la falta de temor que tienen este tipo de personas hacia el cumplimiento de las leyes y hacia lo que tiene que ver con el derecho que tienen las mujeres y que tienen en este caso sus parejas. Porque ahí decía el hombre en cierto momento, no importa si me voy a la cárcel, si me voy a la cárcel no me voy a ir básicamente por pegarte, me voy a ir por matarte, porque voy a cumplir una condena de 10 años nomás y ya voy a salir. Es lo que él cree. Es lo que él cree y es de lo que él prácticamente está seguro en este audio. Ese es el pensamiento, uno de los tantos pensamientos que tienen este tipo de personas de manera cobarde, agresiva, violenta, que están también violentando a sus exparejas. Exactamente, este es un claro ejemplo por lo que viven decenas o centenares de mujeres todos los días en nuestro país, porque esta víctima ya hizo la denuncia en 10 ocasiones, siempre va a la comisaría 12, llena el papel, firma, habla de que este hombre la amenaza constantemente, ya hubo episodios de violencia. El caso finalmente pasó al Ministerio Público. ¿Qué hace el Ministerio Público? En vez de ordenar su prisión inmediata, directamente emite una orden de alejamiento que evidentemente este hombre nunca cumplió. Y nunca se respeta, es por eso que tanto se critica la labor de la Fiscalía, Ministerio Público, la Policía Nacional, el Ministerio de la Mujer, que se la pasa haciendo comunicados que nada tienen que ver a veces con el tema que les corresponde. 10 denuncias. Hay gente que tiene, imagínate el valor que tiene que tener la mujer para ir una y otra vez, 10 veces. Y la impotencia que debe sentir al ver que no pasa absolutamente nada, que este hombre la sigue amenazando todo el tiempo, todos los días, y va a ser hasta que un día simplemente él se decida y termine así cometiendo una tragedia, lo que ha ocurrido en otros casos. Claro, cumpliendo lo que dice el audio, inclusive, los audios de amenaza, porque esos eran audios de amenazas, reiteramos, realizadas por Carlos Andrés Ferreira Cáceres a su expareja. Hace 8 meses ya terminaron. Estamos compartiendo con ustedes imágenes que grabaron familiares de la víctima donde se ve el actuar violento de este hombre. Pero vamos a compartir con ustedes el material para conocer un poco más de esta historia. Este es un señor que no está bien de la cabeza, que me persigue donde vaya. O inclusive a su hijo el sábado le quiso chocar estando en la moto. Luego se fueron a denunciarme a mí por otro tema. Ayer me fui a hacer mi residencia y le encontré en la comisaría. Yo le lloré a los comisarios eso para que le hagan. Hasta le supliqué, pero él ahí empezó a reírse de mí, mostrándome el gesto de plata, así. Yo me fui en la unidad especializada, me fui en el juzgado de paz, en la fiscalía. Me fui. Nadie me hace caso porque como yo tengo comprobado que el orden de alejamiento a mí no me sirve para nada. ¿Vos tenés una orden de alejamiento? Tengo hasta mi grupo familiar y él le sigue violentando a mi hermano, a su hijo. Mi hijo tiene 8 meses, yo tengo miedo de que me llegue a pasar algo a mí o a mi hijo, porque es una persona que no está bien, lastimosamente no está bien en la cabeza, porque yo espero de todo de él. Y tengo hasta inclusive video donde me dice que, jurándome por su propio hijo, que sí o sí me va a matar y que no espere nada bueno de él.
Es un atropello lo que venía a hacer. Atropello. Gaby. Atropello lo que está haciendo, atropello. Venía a atropellar la casa de mi mamá. Mira. ¿Viste lo que hace? Ahora vas a ver. Decíamos, si ustedes ahí estaban leyendo también en el Zócalo, hay una orden de alejamiento contra el hombre no la cumple ahora, después de estas 10 denuncias, después de meses de ser hostigada esta mujer, tuvo que dar la cara y tuvo que salir a hablar ante medios de comunicación, revictimizándose una vez más, contando su experiencia, porque es la única forma aparentemente en la que la tomaron en cuenta. Y es lo que dice la gente en la calle, solamente si sale en la prensa es cuando las autoridades toman cartas en el asunto. Lamentable, esto tiene que ser de oficio, se tiene que evitar. Hay comisarías especializadas para mujeres que no actúan tampoco. Ellas se lavan la mano diciendo que pasan al Ministerio Público. El Ministerio Público emite una simple orden de alejamiento que finalmente no se cumple, y tras la presión de la prensa, finalmente la fiscal del Caro, que también es mujer, emite por fin una orden de detención. Dora Nol, la agente fiscal de la Unidad Especializada de Lucha contra la Violencia Familiar, imputó a este hombre, a Carlos Andrés Ferreira Álvarez, de 25 años, por la presunta comisión del hecho punible de violencia familiar. La representante fiscal ordenó la detención del sindicado por considerar que existe peligro de fuga. Por fin, en este caso ya se dicta la orden de detención, ya que podría influir en la víctima, dice también el comunicado de la Fiscalía, y en los testigos, para que estos informen falsamente o se comporten de una manera desleal o reticente con respecto a los hechos y a cómo acontecieron realmente. Y se basa, digamos, en este video que estamos compartiendo con ustedes, en donde la víctima estaba compartiendo con su madre y este hombre aparece, se enoja, se hace el enojado, se molesta y empieza a romper el vehículo, siempre con un arma de fuego, hostigando a todos y también intentando lastimar a los familiares de la víctima. Vemos el arma de fuego en la mano izquierda, aparentemente tiene un arma, tiene algo, con lo que empieza a romper todo, evidentemente molesto. No sabría cómo definirlo realmente esta clase de sujetos, porque decirlo que son hombres tampoco lo son, por hostigar hacia una mujer, por perseguirla de esta forma, son cobardes. Se meten con mujeres, lastiman a mujeres, amenazan mujeres y finalmente algunos llegan a la locura de tratar de asesinarlas. Y mucho no va tampoco por el lado de tienen que saber las mujeres en dónde se meten, porque en la mayoría de las ocasiones y de las situaciones de relación amorosa, los primeros tiempos, todo bien. Nunca uno termina de conocer a cabalidad y en su totalidad a la persona con la que está, hasta que ocurren lastimosamente este tipo de cosas. Una persona puede aparentar ser perfecta, estar completamente bien, y al término de la relación, como ocurre en este tipo de casos, pasa que se vuelven no completamente locos, sino que ejercen esta ira que tenían contenida finalmente contra su pareja. Realmente una pena que este tipo de casos se sigan repitiendo en nuestro país. Vamos a un contacto en vivo e indirecto, vamos a cambiar de tema, vamos a saludar a nuestro querido compañero Alexis Aveiro, que se encuentra en la morgue judicial aguardando el resultado de la autopsia a esta mujer de 71 años que fue asesinada ayer por la tarde. Alexis, ¿qué tal? Buenas tardes. Juan Carlos, Fernanda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya es el preciso momento en el cual también observamos al doctor Pablo Lemir, y es que el procedimiento de la autopsia aparentemente ya ha concluido, y eso podemos presumir en base a la llegada ya del vehículo que va a trasladar los restos mortales de Olga Feliciángel ya al lugar en donde posteriormente se le dará el último adiós en compañía de la intimidad de toda su familia. Solo para recapitular el caso, la investigación está en manos de la fiscal Claudia Aguilera. Ya el procedimiento se iniciaba bien temprano durante la mañana con el acompañamiento del Ministerio Público, el Departamento Forense. La inspección va a ser determinante teniendo en cuenta que hasta ahora solo se hablaba de 2 heridas cortopunzantes a la altura del tórax específicamente, situación que le produjo un shock hipovolémico y posterior la muerte. Nosotros estamos aguardando el momento en el cual conversemos
tanto con la fiscal Claudia Aguilera como también con el doctor Pablo Lemir, una vez concluido este procedimiento que aparentemente ya se encuentra en su etapa conclusiva. Recordarán el caso, ayer cerca de las 17 aproximadamente se producía el hallazgo, la mujer que trabajaba en la vivienda llegaba cerca de las 9 de la mañana, ya posteriormente al percatarse de que la mujer no salía de su habitación y ya cuando culminaba sus labores diarias, ingresó a la habitación de la misma, en donde ya se encontró con la terrible escena. A partir de ese momento comenzaron a indagar el testimonio de la mujer, que se llama inclusive que la puerta de la casa ubicada en el barrio Recoleta de nuestra ciudad capital, al costado del Club Centenario, se encontraba abierta. Vamos a ver si es que el doctor Lemir nos está disponiendo ya prácticamente todo para la entrega del cuerpo, conversando con el personal del servicio fúnebre, porque ya queda a cargo de la familia una vez que la fiscal disponga la entrega de los restos mortales de la mujer a sus familiares. De hecho, se encuentran ellos acá, la periodista Mina Feliz Ángel y también en el interior del departamento forense del Ministerio Público se encuentra en este sitio. Aparentemente el doctor Lemir se acerca, vamos a ver si es que conversa con nosotros el fiscal Lemir. Doctora Claudia Aguilera, vamos a escuchar lo que menciona. Bueno, doctor, concluyó la autopsia, ¿qué conclusiones llegaron? Sí, estoy acá con la fiscal y la señora jueza. Se hizo la autopsia en carácter de anticipo jurisdiccional de prueba. Es decir, que se han resguardado todos los indicios y evidencias levantados bajo el amparo del sistema judicial y legal. Se tomaron muestras de distintos tejidos y de fluidos. Cuando me refiero a fluidos me refiero a sangre, humor vítreo, para determinar con mayor precisión la data de muerte. Y a tejidos me refiero a corazón, los vasos del cuello, los órganos del cuello. Y la causa de muerte de la señora Olga es un shock hipovolémico. Esta vez sí, este es un verdadero shock hipovolémico, donde ha perdido gran parte del volumen sanguíneo provocado por una herida de arma blanca a nivel del cuello que lesiona los vasos sanguíneos de lo que le llamamos el paquete vasculonervioso del cuello del lado derecho. Es decir, cuando hablamos de paquete vasculonervioso se dice así porque son vasos de arteria y vena y nervio. Ese es el que está lesionado, es decir, se afectó la arteria carótida, la vena yugular del lado derecho y por lo tanto se perdió un gran volumen de sangre. Eso hace que no llegue sangre al cerebro, que esa falta de llegada de sangre al cerebro provoque un paro cardíaco y respiratorio y toda la cadena de acontecimientos que llegan finalmente a la muerte. ¿Una sola herida? Porque en principio se había mencionado que eran dos. No, son muchísimas heridas. Yo me estoy refiriendo a que una es la mortal, ¿sí? Pero son muchas heridas, e incluso heridas defensivas en mano derecha, en mano izquierda. Sí, hubo una resistencia, por lo tanto, por todo lo que acabo de mencionar, esta es una muerte violenta de tipo homicida. ¿Se pudo determinar en qué horario del día habría ocurrido esto, doctor? Es en horas de la mañana, casi madrugada del día de ayer, pero justamente acabo de mencionar que sacamos muestras de humor vítreo del ojo para tratar de precisar con mayor exactitud la data de muerte. Esto sobre todo porque cuando tenemos un shock hipovolémico completo, como en este caso, la lividez cadavérica y la rigidez cadavérica están alteradas en cuanto a su secuencia de instalación. Entonces por eso vamos a recurrir al humor vítreo. Saña. Bueno, esa ya es una calificación jurídica. Yo puedo hablar de que hay múltiples lesiones y finalmente si estamos hablando de ensañamiento o no, ya es una calificación jurídica que la va a tener el tribunal. ¿Todas de arma blanca, doctor? Todas de arma blanca, de tipo punzocortante. ¿Golpes, doctor? No. No, golpes no. ¿Es solamente el rasgo que se estuvo defendiendo? Muñeca y dedos, no, los rasgos de defensa justamente son los cortes. ¿Otras partes del cuerpo donde también se dieron heridas, doctor? Mano, muñeca, del lado derecho, izquierdo y cuello. Y en la región medio de la cabeza, parte posterior, pero siempre interesando el cuello. Las otras heridas son superficiales, digamos, doctor. Hay distinta profundidad, pero eso ya va a estar todo en el informe. Pero ¿todo con la misma arma, doctor? ¿Con la misma arma que se encuentra en la escena del crimen?
por lo menos por lo que se ve en el tipo de herida, sí, aparentemente la misma arma. Mencionaba que una fue la mortal. ¿Dónde se puede reiterar, por favor? En la cara lateral del cuello, lado derecho. Fiscal Claudia Aguilera. Bueno, fiscal, el testimonio primeramente de la mujer que halló el cuerpo es determinante porque se tiene cierta referencia. Ahora, ¿cómo está encarando la investigación la fiscalía? Sí, nosotros, como venía diciendo ya, ¿verdad? Anoche, o mejor dicho, esta madrugada, hasta las 2:30 aproximadamente, estuvimos en la casa, ¿verdad? de la víctima, recolectando algunos datos, evidencias, lógicamente también, testificales de sus familiares, vecinos, viendo un poquito tema de circuitos cerrados, de oficios a compañías telefónicas, todo eso fuimos tramitando hoy. Como ustedes comprenderán, ahora nosotros prácticamente estuvimos todo este tiempo con el tema de la autopsia, ¿verdad? Con autorización judicial, lógicamente, ¿verdad? Como anticipo jurisdiccional de prueba. Y ahora vamos nuevamente a reunirnos con los investigadores, el personal de homicidio, también de investigaciones y de criminalística para poder determinar, realizar algunas hipótesis. Y también ya tenemos causa de muerte, ya sabemos que fue el mismo arma. Bueno, y todo eso nos va a indicar algo. ¿La hipótesis concreta existiría o algún indicio fiscal? No, aún no. Eso vamos a estar trabajando en el transcurso de la tarde. ¿Usted conversó con la empleada de la señora? Sí, se conversó con la empleada, ella explicó más o menos cómo eran sus horarios en la casa de la víctima. Ella determinó, o comentó, mejor dicho, era que aproximadamente a las 9 horas ella llegó ese día. Luego de limpiar toda la casa, en el transcurso ya de la siesta, ella la pudo ver a la víctima, ¿verdad? Entonces, no tocaron nada, aparentemente. El hermano de la víctima también hizo acto de presencia en ese lugar y ya llamaron a las autoridades para los trámites correspondientes. ¿No sabe si a la noche anterior estuvo alguien en la casa aparte de... No sabe. No tiene información sobre eso. Me llama la atención el hecho de que llegó a una determinada hora de la mañana y recién a la siesta prácticamente se dio cuenta de lo sucedido. Sí, en realidad eso sí fue corroborado con la familia de ella. Ella era una señora que dormía luego un poquito así la mañana, inclusive a la siesta. Entonces eso no llamó mucho la atención ni siquiera a la familia, ¿verdad? Más bien sería después, ¿verdad? O sea, ya cuando ella se dio cuenta que pasando el horario que ella normalmente se despertaba, no salía de su habitación, bueno, ahí sí ya le llamó la atención y lógicamente y le llamó también al hermano de la señora para que vean qué era lo que ocurría. ¿La hazaña da indicios, doctora? ¿La hazaña da indicios de algo? Estamos analizando, sí. No quiero arriesgarme todavía por responsabilidad, lógicamente, y ya veremos en su momento. ¿A qué hora la empleada doméstica le vio el día anterior o la última vez? Le vio, creo que en el transcurso de la tarde, más o menos, ella se retiró. ¿En la puerta? Sí. ¿Es cierto, doctora, que desapareció el celular, el aparato celular? Sí, es cierto, sí. ¿Y la hipótesis a qué apunta? ¿A un robo o algo por el estilo, doctora? Varias hipótesis podríamos manejar en este momento. Por eso es que la reunión mía con los investigadores es tan importante, porque ellos están colectando información que yo todavía no estoy teniendo ahora, ¿verdad? Por todo. ¿Ninguna dependencia de la casa fue violentada, doctora? No, ninguna. El hecho de no tener circuito cerrado complica un poco más, digo, en ese condominio en específico. En ese condominio no hay, pero sí en las cuadras, una cuadra más o menos se pueden ver los movimientos también y bueno, todo eso vamos a corroborar esta tarde con la gente de investigación. ¿Va a volver a la casa? Puede que sí, puede que no, estamos bien. De acuerdo a la hipótesis que maneja, doctora, la causa del asesinato del hecho, ¿cuál podría ser? El móvil, que es lo que vos estabas diciendo, más o menos, todavía no tengo claro. Eso vamos a estar trabajándolo en el transcurso de la tarde. ¿El cuchillo es de la casa? No, aparentemente no reconocen los hijos. No reconocen. No. ¿Y la empleada no reconoció? Tampoco. ¿Es un cuchillo tipo de carnicero, de asado? Sí, más o menos, o sea, sería para cortar carne, ese tipo de cosas así. Con filo, no con filo. ¿Las demás personas que habitan en ese condominio pudieron aportar algo a la investigación? Aportaron, sí, bueno, cuestiones que desconocían, lógicamente, ¿verdad? Pero no vieron muchos movimientos raros ni nada, pero sí los horarios, cómo la víctima más o menos se manejaba en la casa, los horarios que ella tenía para descansar y todo ese tipo de cosas que nos ayudan un poquito a ir cerrando hipótesis, digamos. ¿La señora tenía algún problema con algún vecino, con alguna persona, doctora? No, aparentemente no. ¿Nunca recibió amenazas? Según la familia, no. El hecho de que en algún momento la casa fue alquilada por un narco, ¿eso se analiza también? Esa publicación del año 2018 aparentemente. Todas las líneas investigativas se están, digamos, evaluando. Es así.
¿Qué rastros encontraron en el arma, por ejemplo, doctora? Sangre. Huellas digitales, por ejemplo. Eso me va a corroborar la gente criminalística esta tarde también. ¿Huellas impregnadas en algún otro lugar de la habitación, cabecera de la cama, mesitas del... Sacaron, digamos, muestras, usaron las herramientas correspondientes para determinar si efectivamente hay huellas y eso todo será informado en el transcurso de la tarde a mi unidad. Así ¿Esta es. resistencia de la víctima se dio solamente, digamos, por lo que ustedes encontraron, doctora, dentro de la habitación? ¿O dónde la encontraron? Más que nada por las lesiones del cuerpo, ¿verdad? O sea, las lesiones que pudieron corroborar los médicos forenses se puede determinar que sí, que son heridas de defensa. ¿Objetos así desparramados en la habitación, o sea, de una pelea cuerpo a cuerpo? No. Solo en las camas se constituyen. La cama, sábanas, edredones, almohadas. ¿Sí estaba ya vea cuando la empleada? No estaba ya vea, no estaba. Se menciona que estaba entreabierta cuando vino la empleada. Cuando ingresó, sí. La puerta estaba semiabierta cuando ingresó la empleada. Así es, sí. Eso es lo que estamos viendo también, ¿verdad? La empleada colaboró con datos de quiénes tienen la llave de la casa y quiénes suelen visitar a la señora. Colaboró con bastantes, digamos. Está también con la familia de la señora, entonces ella está, digamos, resguardada en ese sentido. Varios de los familiares tienen la llave de la casa, entonces para entrar. Sí, también, así es. ¿La señora vivía sola, doctora? Sola, sí. ¿No tenía pareja, por ejemplo? No tenía pareja. Bueno. La Claudia Aguilera, de esta manera, terminando la conferencia de prensa, conclusivo el informe del doctor Pablo Lemir en el sentido de que en esa escena del crimen, en el cuerpo fueron hallados no solo una o dos, sino varias heridas, pero la que termina con la vida de la mujer es una a la altura del cuello que le produce, como ya adelantábamos, inclusive Juan Carlos, un shock hipovolémico, dejó de llegar sangre y oxígeno al cerebro y eso le produjo la muerte, pero evidentemente no deja de llamar la atención la hazaña con que asesinaron a esta mujer. No existe ninguna hipótesis concreta, pero son varias las aristas que están siendo analizadas por el Ministerio Público. Alexis, simplemente para dejar en claro, la fiscal dijo que la mujer llegó a la mañana y durmió o durmió a la noche en ese lugar. Esa es la parte que no entendí bien. ¿Puedes repetir la pregunta? Porque justo la veía a Mina Feliz Ángel y por eso también. Le hacían la consulta a la fiscal sobre la presencia de la empleada doméstica y decía que ella estaba a la mañana, que inclusive no le llamó la atención a los familiares porque solía dormir en el sitio. Ella llegó después, en horas de la mañana, o quedó a dormir. Juan Carlos, ella llega a las 9 de la mañana y comienza a hacer rápidamente sus tareas habituales, porque era costumbre de la mujer despertarse tarde, por eso llegó un momento en el que no le llamaba la atención, hasta que evidentemente ya sobrepasó el horario que ella habitualmente, en el cual la mujer habitualmente se despertaba o se levantaba a realizar algunas actividades en la casa. Claro, ahí está. Lo que decía la fiscal es, se acostumbraba a dormir la mujer, entre periodos de trabajo. La fallecida. La fallecida. La señora Olga dormía, la rutina. Despertaba, volvía a dormir, generalmente se la veía salir a la tarde, luego imaginamos hacer la siesta. Posterior a eso es que llama la atención el nulo movimiento que había. Pero dato importante, Alexis, el que arroja también Lemir, de que la muerte se habría dado en horas de la mañana o la madrugada. Sí. Para determinar el horario real, inclusive, Fernanda, trajeron muchísimas muestras, tejidos de diversas partes del cuerpo, inclusive vasculares, también fluidos corporales y otros elementos que fue mencionado por el doctor Lemir. Sí. La data de muerte habla de que fue en horas de la madrugada, pero la precisión cronológica la tendrían una vez que estén los resultados de ese estudio en específico. Claro. Lo importante va a ser finalmente si llegan a encontrar huellas en el arma homicida, teniendo en cuenta que se dejó el arma ahí, hay muestras de sangre. Encontraron, Juan Carlos. Ahí está. Sería ya cuestión de tiempo que Criminalística vaya determinando la identidad de la persona que entró a ese lugar, y también ayudaría mucho las cámaras de circuito cerrado aledañas que puedan hablar de personas que ingresan, porque definitivamente es alguien conocido por la asesinada, porque no hay puertas forzadas, a menos que otras personas manejen las llaves de la familia. De eso no habló la fiscal, Alexis. ¿Perdón? No, sí, estábamos simplemente diciendo que es importante que puedan existir cámaras de circuito cerrado en la zona para determinar a alguien que haya entrado en horas de la noche, tal vez un día antes, en la víspera.
Te decía, Juan Carlos, en la casa no existe ningún tipo de elementos que pudo haber captado el momento preciso en el cual el sospechoso o la sospechosa llega. Pero sí se analizarán secuencias de otras cámaras aledañas, porque es una calle muy angosta que se encuentra a uno de los costados, por ejemplo, del Club Centenario, una arteria que se conecta con la avenida Santa Rosa y Mariscal López. Precisamente un callejón no muy transitado y por lo general siempre lo hacen solo los pobladores de ese barrio residencial, por cierto. A lo que apunto es que en otras viviendas de la zona efectivamente existirían imágenes de circuito cerrado que determinarán el ingreso de algún vehículo sospechoso o el andar de alguna persona. Ahora, justamente sobre eso, ¿alguien conocido tuvo que haber sido, por lo que decía Juan Carlos, que no se llegó a ver que las puertas hayan sido forzadas? O sea, alguien que maneje las llaves de la casa o de la familia, no mencionó nada la fiscal, ¿verdad? No, eso precisamente no, Fernanda. Ahora, aparentemente sí ya van a proceder efectivamente a la entrega del cuerpo a sus familiares. Ustedes pueden notar el rostro, la consternación reflejada en los rostros de los familiares. De hecho, recién la veíamos, y reitero esto, a Mina Felicia Ángel salir del interior del laboratorio forense. Perfecto, gracias Alexis Aveiro. Completo el reporte entonces desde la morgue judicial. Saludamos a nuestro compañero Mariano López, que está para contarnos la historia de un pedido de ayuda de una persona. Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Juan Carlos, hola Fernanda. Esta historia muy particular de don Amancio Fariña. Escuchen bien, porque él tiene 71 años y llega de esta forma, con una bolsita. Incluso me contaba, moda anécdota, que tenía su tarjeta de billetaje electrónico pero sin pasaje. Hizo todo lo posible para poder llegar hasta nosotros, así que valorando eso y la situación de necesidad que él mismo está pasando, don Amancio, queremos que nos cuente un poco tu situación. Nos mostraste ahí que tenés que ir a una cita con un consultorio. Sí, llego acá, hermano querido, porque no tengo otra posibilidad de conseguirme este remedio que tengo que usar de por vida, que se llama antiotropio, neumotropio, porque tengo enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y ya recurro ya a muchos políticos, pero no tengo la puerta cerrada y soy un colorado de 51 años afiliado al Partido Colorado, pero hasta hoy día nunca he recibido una ayuda de mi partido. Acá tengo mi carnet firmado por Aliana. ¿Tenés problemas en los pulmones? En pulmones, tengo enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y en la vista ahora tengo un desprendimiento de retina, no veo nada. Y el jueves tengo una cita en el hospital de Fundación Visión. Acá tengo ya toda la orden. Ahí tenemos una cita, nada más para que vean la situación. Ahí está, agendado el jueves 25 de febrero. Y 100.000 dice que la consulta. Sí, consulta de 100.000, bueno, no tengo ni a quién recurrir. Por mi hermana y mi hermano y todo, no tengo ayuda de ellos. Tengo dos hermanos, un hermano y dos hermanas, que no tengo ayuda de ellos prácticamente. Una acaba de venderse la casa, pero no me ayuda de nada. Entonces recurre ante usted, hermano querido, a ver si hay un patriotismo, hay una... No, le digo yo a la gente, prácticamente son hermosos, este país es tan divino, tan lindo, pero ojalá que siga todo siempre y que Marito llegue a pensar un poco dos veces y que tire todo eso carruaje que tiene a su alrededor, porque y que la gente si me puede ayudar con ese remedio, yo le voy a ser eternamente agradecido. ¿Por qué queremos una manito nomás para manito nomás, porque ese es imprescindible este remedio para mí, porque tengo que usar de por vida uno por todo el día, porque si no me falta el aire, no puedo respirar, camino 100 metros y ya no aguanto más. Y no quiero tener una recaída porque ahí ya no cuento más la historia. Eso nomás, mi amigo querido. Y que, por supuesto, cuando el Señor me llame, me tengo que ir inexorablemente, ¿verdad? Pero gracias a vos, Mariano, que tenés ese corazón tan grande, que ojalá exista 3, 4, 5, 10 periodistas como usted, que llega a la gente, que retuerce el alma de un diablo, igual le hace lagrimear.
Ahí nosotros mostramos el número de don Amancio, compañero. Entonces, como decíamos, es un pedido, la medicación es lo que él necesita. Ahí ya le están llamando, de hecho. Así que el pedido está hecho, un pedido de ayuda de don Amancio. 71 años tiene, oriundo de Cajupé, y llega hasta nuestro medio para hacer este pedido, compañeros. La gente ahí también puede hacer sus colaboraciones, comunicarse 0983-547-889. Exactamente, gracias Mariano por este contacto. Tenemos que decir que lamentablemente la situación epidemiológica no es la mejor en el sur del país. Allí varias regiones han detectado una gran cantidad de contagios por el COVID-19 y están realmente preocupados. Esto debido al relajamiento social. Varios distritos del departamento de Itapúa se declararon en emergencia sanitaria. Esto es debido al alto índice de contagio que se produjeron en esas comunidades. Sin embargo, la situación del COVID en el departamento de Itapúa actualmente es bastante alarmante. Sí, realmente es preocupante la situación que está atravesando el departamento de Itapúa con altos números con respecto a los casos, no solamente ambulatorios, sino esto también se traduce al nivel de ocupación de camas en el hospital respiratorio. Fueron meses bastante complicados, diciembre, enero, y bueno, febrero está teniendo esta tendencia también de números altos. Encarnación lidera con prácticamente el mayor número, que en su totalidad, en todo el departamento de Itapúa está llegando a 860 casos activos. Sí, son reuniones y decisiones municipales que acompañan también la gestión distrital de salud y que ven y están, digamos, en conocimiento de la situación epidemiológica de sus diferentes distritos. Inicialmente fue Coronel Bogado el primero en hacerlo, siguió Carmen del Paraná, el distrito de Fram, y también he recibido comunicación verbal por parte de San Pedro del Paraná y de los distritos de Natalio, que han tomado también esta misma conducta en restringir las actividades, sobre todo, que creo que ahora son prácticamente el foco que genera este tipo de contagios, que son los eventos sociales y las actividades nocturnas. La doctora Romina Sanabria también habló sobre la vacunación a personales de Blanco, de Itapúa y del departamento de Misiones. Sí, somos uno de los departamentos prioritarios. Entramos en esta primera camada para habilitar el vacunatorio, muy contentos por ello. Estaríamos recibiendo el lote el día domingo para iniciar el día lunes la vacunación. Nosotros estaríamos vacunando al personal no solamente de Itapúa, sino también haríamos el soporte al departamento de Misiones. Los compañeros que están trabajando en la unidad de terapia intensiva del departamento de Misiones van a recibir su vacuna aquí en Encarnación. El relajamiento social dejó como resultado el contagio masivo del COVID-19 en el departamento de Itapúa y también derivó al colapso del hospital respiratorio de la región. Las autoridades sanitarias no se cansan de llamar a conciencia ciudadana porque esto se puede salir de control.